Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes. Y gracias por ser parte de esta gran familia de los Johanneros Go. Y bienvenidos sean ustedes a la casa de la insólita experiencia. Hoy nos vamos a enlazar hasta España. Nos vamos con el medium Aldo Linares. Con él estaremos conversando sobre esa relación, ese vínculo y ese contacto con las otras realidades, pero desde el punto de vista de lo que se dice, de lo que se asegura con la gente que ha desencarnado. Es decir, que vamos a conocer esa tesitura sobre el más allá. Realmente hay un contacto, un vínculo entre esa otra realidad y nosotros, y si es así, en qué punto de la historia o en qué punto de nuestra vida diaria se producen esos contactos. Es decir, la gente tiene que estar tranquila, relajada o puede producirse en cualquier momento. Pues de eso vamos a conversar con Aldo Linares. Así que las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor. Mire usted que en Twitter me encuentran como @JohananDíaz, en Instagram estoy como Johanan Díaz, ahí me está mirando en Facebook, estoy como Johanan Díaz Oficial. El correo electrónico es johanandiaz@gmail.com y el correo, aquí desde esta página, desde este canal que es Johanan Díaz, así que todos están invitados para que estén muy al pendiente de todo lo que les tengo que dar a conocer. Si ustedes oprimen el botón rojo de suscríbete, inmediatamente les va a salir un recuadro donde les dice si desean activar la campanita. Yo les sugiero que activen la campanita, porque de esa manera, bueno, pues ustedes podrán estar en comunicación, informados, saber en qué momento vamos al aire. Ok, bueno, pues ahí está. De verdad que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser parte de este gran esfuerzo informativo, por mantenernos bien informados a través de la herramienta que utilizamos en este canal, que es la entrevista, y a través de la entrevista vamos cuestionando a cada uno de nuestros especialistas, a cada uno de nuestros invitados, siempre para conocer todo lo que implican. Y vamos a enlazarnos entonces en estos momentos hasta España con Aldo Linares. Aldo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Johanna, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contentos de que nuevamente andes por acá. Nos tenías muy abandonado. Bueno, es un poco dar un salto alto y llegar hasta allí, pero estoy muy contento de estar con vosotros y de poder nuevamente poder charlar contigo y darle también un besazo y un abrazo muy grande a Lourdes. Muchas gracias de verdad, Aldo, por estar aquí con nosotros. Aldo, a ver, hay varios temas que me gustaría que pudiéramos abordar. El primero de ellos, después de la primera entrevista que tuvimos ya algunos meses, hubo personas que nos preguntaban, y a su vez, bueno, ahora te transmitimos estos cuestionamientos, ¿en qué momento de la vida de cualquier persona puede entrar en contacto, en comunicación con ese otro más allá? Y me ponían varios ejemplos. Era a través de la meditación, era a través de estar tranquilos en nuestras casas o nuestras oficinas, o estos fenómenos se podían producir en cualquier momento de nuestras vidas. Mira, eso es un cóctel, es una mezcla de cosas, porque yo creo que hay un momento determinado en que por X motivos, sean físicos, sean psicológicos y sean también del otro lado de esas otras realidades, pues uno parece que accede a ese tipo de espacios. Sí es cierto que la meditación, es cierto que muchas veces también las experiencias traumáticas o simplemente ese momento en el cual tú haces clic con algo te llevan a ello. Hay muchas vías, pero yo creo que la mejor vía, si puedo aportar algo en esto, es justamente no buscarlo. Porque a veces cuando uno intenta conectar e intenta utilizar, por ejemplo, la meditación para eso, se desvía del verdadero sentido de la meditación, que no es ese. El verdadero sentido de la meditación es el encuentro con uno mismo, digamos, con ese silencio personal, que luego sí, cuando tú llegas a ese silencio personal te permite pues abrirte a otras realidades, pero no porque tú las estés buscando, sino porque tus ojos se han abierto realmente. Ah, ok. Ahora, desde ese más allá, que podríamos llamarle quizá, y no sé si esté bien dicho lo que voy a mencionar,
en el mundo de los desencarnados, ellos están muy al pendiente en qué momento tienen que mandar un mensaje cuando se produce esto, o es también de forma fortuita. Mira, parece ser, siempre digo parece porque me parece un poco pedante por mi parte decir es así, ¿vale? Prefiero ser cauto porque hay muchas realidades y se nos escapan muchas cosas. Muchas veces parece ser que ellos, en la medida que pueden, del mismo modo que nosotros cuando podemos hablar, podemos emitir un mensaje o podemos emitir vibraciones a través de la palabra por los decibelios y nos hacemos oír, ellos igual, cuando están preparados para poder hacerlo, lo hacen. Cuando tienen una urgencia real, una necesidad real, o porque también quizás es el momento adecuado en el cual su propio estado anímico les lleva a tener ese punto de decir, oye, escúchame. También es cierto que hay otros en los cuales de manera fortuita, porque por desconocimiento no saben dónde están, pero es como cuando nos ocurre a nosotros, cuando nos desmayamos y nos levantamos del desmayo, muchas veces no tenemos digamos, la conceptualización lógica de nuestra realidad, pero sin embargo, biológicamente decimos algo, o reaccionamos o nos movemos de una manera. ¿Por qué? Porque nos sale el instinto más allá del pensamiento, y en algunos casos, en ellos también parece ser que ocurre eso, que están tan, aunque estando confundidos, pero tienen esa necesidad de protección, de escucha, de lo que fuese, pues se hacen notar de esa manera por esa intensidad de la emoción. Pero siempre, siempre hay una intencionalidad, siempre. No es, creo que el don de la comunicación, como para nosotros, para ellos es muy, muy valioso y cuando eres consciente de ello, tanto en este lado como en el otro, pues le das el valor que requiere y sobre todo te das cuenta que, aunque el puente a veces es muy sutil, es muy corto, es un puente que muchas veces es un privilegio poder cruzarlo. Ok. ¿Por qué si esto deberíamos de verlo como un tema tan normal, tan cotidiano, por qué nos da tanto miedo, Aldo? Porque nos da miedo lo que no conocemos, porque nos da miedo explorarnos a nosotros, porque nos da miedo eh, escuchar nuestra voz interior, nuestro pensamiento interior, y es mucho más fácil disfrazarlo con lo masivo, con lo común, no con lo común en el sentido peyorativo, sino con lo que está alrededor. Y luego nos da tanto miedo porque en el fondo nos tenemos miedo a nosotros mismos. Todo lo que nos da miedo está siempre ligado con lo que desconocemos, con lo que se nos escapa, con lo que se nos va de las manos. Y esto sobre todo mucho más, ¿por qué? Porque nos enfrenta a esa terrorífica palabra que es la muerte, el desaparecer. Y sobre todo creo que más allá de la Sí. muerte es el punto de desaparecer. Entonces por eso nos da tanto miedo, porque se nos escapa de las manos, porque en nuestra cabeza no cabe la posibilidad de no existir nosotros. Entonces nos da miedo el hecho de pensar no existimos. Aún más miedo nos da pensar que hay otros que aparentemente no existen y están ahí. Cuando nacemos, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Es decir, que un día todos vamos a desaparecer, ya no vamos a estar acá. Pero si es también algo tan natural, ¿por qué le tenemos tanto miedo a eso, a este proceso natural? Pues justamente por eso, porque mira, cuando nacemos, Sí. digamos, tenemos los ojitos abiertos a una realidad que se nos abre y con la cual vamos creciendo. Pero sin embargo, en el momento de la muerte, cerramos los ojos y no sabemos qué hay. Entonces, nos enfrentamos a una serie de patrones socioculturales que nos llevan a pensar, por ejemplo, pues se acaba mi vida, me voy a pudrir en un cajón, si me queman voy a ser olvidado, se acaba todo lo que he hecho, de qué ha servido todo lo que he vivido si ahora muero y voy a un cajón, qué va a pasar con mis seres queridos, me recordarán, me olvidarán, o de repente pensar, sé que estoy muriendo en este momento y no he hecho todo lo que tenía que hacer, no he hecho lo que quería hacer, o peor aún, sé que estoy muriendo y resulta que no he vivido mi propia vida, soy infeliz con mi propia vida, no he conseguido nada, me he frustrado. Entonces, si te fijas, si unimos todo ese mapa, y además de eso le aunamos la sospecha, duda, pánico o bienaventuranza de pensar que hay algo más allá, pero que se nos escapa de las manos, pues imagínate el cóctel explosivo que se genera. Híjole, sí. Porque me doy cuenta también, como tú bien mencionas, una parte es cuando desaparecemos o morimos. Pero por el otro lado también está ese como ese nerviosismo, ese temor a que ya nadie, nunca nadie más nos recuerde.
Claro, Quedar claro, claro, en porque es el que olvido. si te fijas en las Sí, civilizaciones antiguas, por ejemplo, el recuerdo y el olvido eran necesarios. O sea, la civilización egipcia, por ejemplo, que a un faraón le borrasen el rostro de las paredes donde estaba significaba desterrarlo al olvido completo. Y en el fondo tenemos miedo a que se nos olvide por una sencilla razón, porque todo el tiempo durante nuestra vida estamos intentando recordar y muchas veces vivimos en torno a los recuerdos y al pasado. Entonces, ¿por qué? Porque es lo más seguro que tenemos. Ya sabemos que lo hemos vivido, entonces nadie nos lo va a quitar. Pero lo que está por delante no lo sabemos y no tenemos garantía de que pueda ocurrir. O sea, cada noche es una muerte, porque cuando nos vamos a dormir no sabemos si nos vamos a levantar. Entonces es lo mismo. Y si te fijas cada noche con qué entronca, pues con la imagen de la oscuridad también. Lo mismo que es ese momento de la muerte, el saber que de repente se acaba, llega el telón del oscuro y todo pasa a otro plano. claro. Hay lugares, ahora por el otro lado, hay lugares donde se puede dar ese contacto con esa otra realidad, con ese más allá, sin necesidad de morir. Es decir, como que asomarnos a ese otro Ujú. mundo. Sí, mira, en realidad yo creo que tengo la sensación que en nuestro planeta, nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros países, los sitios que queremos, todos siempre nos pueden tener esa puerta medio abierta. Se habla de lugares de poder también en los cuales el hombre antiguo, que no era para nada tonto, estúpido ni primitivo, pues tenía esa gran capacidad de poder sentir a la tierra realmente y sentirla como un ser vivo, como el ser vivo que es, y que de una manera u otra pueden potenciar, qué sé yo, por algún tipo de vibración geomagnética o simplemente por un tipo de vibración espiritual que entronca con algún lado, pues puede generar ese tipo de estados. Pero también ese tipo de estados son tan potentes, por ejemplo, como en la casa de una abuela que ha fallecido y que van los nietos y ven su sofá, o, o simplemente viendo un álbum de fotos que para ti significa mucho, porque en el fondo, si nosotros somos las antenas, evidentemente habrá algún tipo de factores medioambientales, psicológicos, energéticos que puedan influir. Pero si somos antenas y tenemos, digamos, ese punto de conexión, muchas veces se puede activar con lo mínimo, ¿sabes? Con lo mínimo. Ok. Se requiere, he visto y vemos constantemente a través de las redes sociales o de internet, de personas que hacen reuniones con veladoras, con Ujú. animales, todos vestidos ya sea de blanco o de negro, dependiendo lo que vayan a realizar. Pero todo esto es necesario, porque también tenemos por el otro lado, Aldo, aquellas personas que tienen un don, como es tu caso, que de forma natural va surgiendo toda la información, que no necesitan de todo esto como para llegarse de esos detalles de ese otro más allá. Sí, pero yo creo que lo que, por ejemplo, a mí me ocurre no es un don, creo que es un estado psicobiológico, creo que un don es otra cosa más. Un don es ser una buena persona, ¿sabes? Ok, Un don sí. es crear belleza, eso es un don. Lo que a mí me ocurre creo que es un estado psicobiológico que algún día creo que tendrá una explicación y yo creo que llegará y no le quitará lo especial que puede tener y que todos lo tenemos. Pero, ¿sabes? Creo que hay muchas veces el componente cultural y social hace que, por ejemplo, pues haya gente que se vista de una manera determinada, que utilice determinadas cosas. ¿Por qué? Porque eso genera otros lenguajes que trabajan el subconsciente, que van directamente a tu subconsciente y hacen que determinadas ideas que son una semilla, junto a esas imágenes, esas imaginerías se conviertan ya en un árbol. Y en ese árbol se pueda propiciar otras cosas que no están siendo propiciadas quizás precisamente por ese tipo de elementos, pero que esos elementos son como la sal, el orégano, el perejil que le pones a un plato que queda delicioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad para el mundo espiritual no creo que haga falta todo eso. Ahora bien, creo que como hay de todo en todo lado, pues habrá quien en el otro lado se sienta complacido por ello o le guste eso o le anime. Eh, Pero creo que la realidad espiritual real, creo yo, más verosímil y más potente es la que te sale del corazón y de aquí. Y no hace falta más, no hace falta más. Claro, ¿de qué dependerá también? ¿Del lugar? ¿Dependerá Claro. de la energía quizá de la persona que esté guiando a ese grupo de personas o del conjunto de individuos reunidos en un determinado sitio? Claro, es que eso es una mezcla de cosas. O sea, la energía del lugar es importante porque los lugares,
siempre desprenden energía. Entonces, nosotros somos como enchufes humanos en realidad y muchas veces no nos damos cuenta de cómo conectamos con determinados entornos. Por eso es importante, sobre todo, cuidar nuestro entorno donde nosotros vivimos, ¿no? O por lo menos dotarle de nuestra personalidad, de nuestro cariño, porque son sitios donde nosotros guardamos nuestro íntimo. Y entonces, en esos sitios es una manera también de comunicarnos y de cargarnos a nosotros mismos con nuevas ilusiones, nuevas esperanzas, nuevas ganas de hacer cosas. También es importante la persona que está ahí llevando todo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa persona sirve para conectar a todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque se generan mecanismos de sugestión, porque se generan mecanismos de interconexión viendo a alguien más poderoso, entre comillas, cuidado con eso, mucho cuidado, porque esa persona puede, digamos, potenciar que todos de manera grupal lleguen a algo, pero cuidado con eso porque muchas veces se generan grandes sugestiones a través de eso y hay mucho sinvergüenza que se aprovecha de eso. Y luego también está también el hecho de tu observación personal. Si te fijas en templos de cualquier religión, en lugares donde se practica chamanismo de manera masiva, en lugares donde se realizan grandes meditaciones, siempre hay una especie de inconsciente colectivo que está girando alrededor en los momentos cumbre. Y entonces en esos momentos parece que algo se manifiesta. ¿Por qué? Porque en realidad nos convertimos en grupo cuando en realidad nosotros como individualidad estamos emitiendo una gran energía. ¿Hace falta eso? Es interesante, sí es interesante. Pero hace falta no a no ser que sea para lo bueno. Ya. Mucho ahora a través de las nuevas plataformas digitales de videos como Netflix vemos la película de Kardec o de Kardec. Y Ujú. pareciera que hay un resurgimiento y un interés por todo lo que implica el espiritismo. Desde tu punto de vista, Aldo, ¿se está llevando a cabo una correcta difusión de estas temáticas? Aunque sabemos que en Europa, digo, desde hace siglo y medio, 2 siglos, vienen trabajando sobre estas dinámicas, sobre esta información. Pero Sí, pareciera mira, pero, dime, sí, pero pareciera que al 2019 se le está dando un toque más tecnológico a todo este asunto. claro, mira, el espiritismo en tanto es una filosofía de vida, es muy interesante porque digamos que muchos de los pilares que sostiene son bastante, son éticos y son morales en el mejor sentido de la palabra. Y se mantienen vivos, ¿por qué? Porque lo que promulgan tiene que ver con lo que se podía pensar hace 300, 400 años con lo que pensamos ahora. Pero evidentemente el libro de los espíritus, el libro de los mediums, el Evangelio del Espiritismo, sobre el espiritismo, perdón, y todos estos libros fueron escritos en una época en la cual, aunque el mensaje se mantiene, hay muchas cosas que se van añadiendo y se van, digamos, actualizando. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian y es normal que las formas de comunicación, las maneras de llevar todo esto adelante también se nutran de lo que tenemos ahora, del mismo modo que en aquella época para escribirlo se nutrieron de lo que tenían como tecnología. Y eso es bueno y es interesante, sobre todo ¿por qué? Porque yo creo que si los mensajes, los sentimientos, todo lo que tenemos, que al parecer lo mantenemos tantos años, y me refiero sobre todo a lo más puro, a lo más esencial, se mantiene, pues en esas enseñanzas también se mantiene. Ahora bien, que se pueden añadir cosas nuevas, por supuesto, que se puede ver, hacer una nueva óptica de lo que se lee, evidentemente sí, porque tenemos una libertad de interpretación y de pensamiento. El libre albedrío es importantísimo para el espiritismo, pues eso implica también una mayor capacidad de análisis, una mayor capacidad de evaluación en tu entorno sobre lo que es el espiritismo y también una mayor, creo, adecuación al tiempo que nos toca vivir para poder así pues aplicar algunas de esas cosas, que ya te digo, no están muy lejos de lo que el sentido común y de lo que la ética y la moral pues tienen como bases. Y no estoy hablando de moralina ni del que dirán, sino de ética y moral como sinónimos de respeto. Exacto. También me llama la atención que al 2019 sea a través ahora los mensajes, muchas personas refieren que es a través de el WhatsApp o de alguna plataforma digital de redes Ujú. sociales. ¿Esto podemos entender que sea cierto o ya ahí se está inventando? ¿Qué opinión te merece esto, Aldo?
Esto, mira, es interesante si me pongo a pensarlo de Sí, manera lógica, yo creo que tiene un sentido. Si alguien está en el otro lado, se valdrá de lo que pueda para poder hacerlo. Puede ser, claro, evidentemente. Ha habido mensajes hace ya varios años, por ejemplo, que quedaron grabados en contestadores de teléfonos, en llamadas telefónicas y ahora puede ser en el WhatsApp o qué sé yo, en el Skype. Pero, ¿por qué no? Es posible, pero tenemos que tener cuidado también con eso porque muchas veces a veces queremos oír y queremos interpretar lo que queremos oír y queremos interpretar porque lo necesitamos. Entonces, con eso hay que ser muy, muy cuidadosos. Con todo lo que es la transcomunicación instrumental y con todo lo que es la posible comunicación con otros planos, tenemos que ser bastante cuidadosos. ¿Por qué? Porque si hay algo cierto, si hay algo real que está allí, lo notaremos y lo encontraremos. ¿Cuándo? No lo sé, pero es importante estar muy atento, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pueden valerse de eso? Claro que puede. muy bien. De ese otro lado, ¿cómo nos lo podrías explicar, Aldo? ¿Es una energía o cómo logran ellos materializarse en nuestro mundo? Mira, parece ser que ese otro lado es un nuevo estado de vida, de continuación de esta vida y de vida en otros planos, en el cual de una manera u otra nosotros, del mismo modo que nosotros conocemos la realidad que tenemos ahora aquí, allí es una especie de recreación de esta realidad, parece ser, y en la cual al parecer creamos una especie de interfase de realidad ad hoc a nuestra situación y al paso que vamos dando según las experiencias que vamos teniendo allí. No conozco en mi caso, y creo que en el caso de algunas personas de las que tengo bastante confianza, no se genera un estado en el cual se han ido a una especie de Valhalla o de paraíso extraterrestre total. No, es algo como lo de aquí, pero un pelín más depurado y quizás un poco más centrado en la circunstancia que está viviendo cada uno. Al parecer se continúa en ese estado de humanidad en el que hemos estado aquí, manteniendo lo que somos. Es decir, si hemos sido una persona pasional, pues allí sigues manteniendo eso. Si has sido una persona tirando más a lo espiritual, sigues manteniendo eso, pero al mismo tiempo tus funciones físicas están condicionadas por eso. Si has sido una persona muy atada a este plano, pues al parecer todavía sigues sintiendo determinadas funciones fisiológicas, tipo hambre o cosas así. Y si no, estás como en un estado un poquito más depurado, en el cual no te hace falta tanto eso, no olvidas lo que has ido a comer y todo eso, pero como que estás expuesto a una realidad psicofísica distinta que te va llevando por nuevos caminos. Digo todo esto al parecer porque la única certeza la tendré cuando me toque irme. Sí, ahí sí creo que todos en algún momento vamos a poder lograr entender ese más allá. Ahora, mucho hablamos, bueno, mucho se habla, mucho se dice de que ese más allá es acorde al bagaje cultural de cada persona. Es decir, que no para todos sería igual, sino lo que se Ujú. imagina una persona es lo que se va a encontrar allá y va a ir creando su propio más allá. ¿Es cierto eso? Al parecer sí, al parecer es eso, porque cuando, digamos, mm, es una teoría que tengo, pero me da la sensación que es un poco así, parece que, claro, al nosotros desprendernos, digamos, del empaque físico que es nuestro cuerpo, eh, mm, somos más conciencia y menos materia caduca, por decirlo de algún modo. Entonces, al ser más conciencia, también esa conciencia genera nuevos estados y también genera una mayor expansión, digamos, de todo nuestro contenido anímico. Entonces, digamos que nuestro espíritu, nuestra alma se abre a un nuevo campo de cosas en los cuales la conciencia se convierte en una especie de nuevo cuerpo. Y al convertirse en esa especie de nuevo cuerpo, pues nos abre mayores puertas a una realidad que queremos vivir o que estamos proyectados a vivir. Pero claro, eso puede ser interesante, pero también puede ser una trampa, porque si yo me voy siendo una persona completamente atada a las pasiones y de una manera u otra alimento eso, me estoy frenando a mí mismo porque estoy viviendo una constante realidad que es irreal, pero que para mí es una especie de consuelo. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Es que a la hora de irnos, aunque se genere o no se genere esa realidad, nos lo vamos a tener que trabajar igual, o sea, va a ser trabajo de cada uno.
claro. Nadie va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, nadie. Ya. Es un trabajo individual, porque también he escuchado a muchas personas, Aldo, que dicen que esto, el cambio en general, tiene que ser de manera grupal. Y yo creo que por ahí no es el camino, ¿no? No, no creo, no. Mira, nadie, un techo de una casa hecho con tejas se construye primero poniendo una teja. Y el techo es la mezcla de una más otra, más otra, más otra. Grupalmente, ¿qué puedes conseguir? Que las tejas estén mal puestas, sean flojas y se caigan a la primera del viento que cae. Claro, Tú no eso es. puedes, si tú no te construyes, si yo no me construyo primero a mí mismo, ¿qué autoridad moral o espiritual voy a tener para decirle a alguien cómo puedo ayudarle? No, no. El grupo se construye primero con individualidad. Eso no significa egoísmo, eso quiere decir conciencia de uno mismo. Así es. Hay sonidos, hay imágenes, hay energías atrapadas, pero esto puede ser en una casa, en un piso o departamento, puede ser en una cueva, puede ser en una iglesia, puede ser en cualquier lugar. Hay En cualquier algo, lugar donde ha habido vida. exacto, pero hay algo que detone la presencia, ya sea del sonido, de la imagen o de esas energías. Sí, esto es bastante interesante porque, mira, por ejemplo, tanto en las investigaciones que hacemos con el grupo EPTA como con Cuarto Milenio, muchas veces hay detonantes que responden a patrones absolutamente físicos. Me explico. Una casa, una casona antigua, muy antigua, de repente remueven parte de los cimientos y empiezan a ocurrir cosas. De repente remueven una zona de la casa y la tiran por completo y la cambian, empiezan a ocurrir cosas. O de repente en una casa donde pues ha habido una pareja que ha discutido mucho y realmente discutían demasiado y demasiado y demasiado, uno parte, empiezan a ocurrir cosas. Un sitio donde ha habido mucho dolor, véase un hospital para enfermos terminales, deja de funcionar, deja de tener pacientes, se abandona, pues empiezan a ocurrir cosas. Parece ser que donde ha habido un componente emocional y físico, con bastante enjundia, o donde ha habido un paso del tiempo en el cual también se ha mezclado un componente físico y anímico, pues son muy interesantes para esto. Pero en realidad en cualquier lado puede ocurrir, en cualquier lado. Ok. Donde ha habido un ser Sí. humano, siempre va a haber una interacción de la emoción con la energía, siempre. Claro. En la mayoría de las ocasiones, Aldo, las personas refieren que ven, es un ejemplo, que ven una sombra que va de derecha a izquierda. Pero vemos que a lo largo de la historia ven la misma imagen, es decir, la misma secuencia. Pareciera que es un bucle que quedó ahí atrapado. Eso mismo. Y eso es una impregnación. Cuando es muy común, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos un museo, el Museo Reina Sofía, donde hay una impregnación fantástica en algunas partes, de ver una persona que va, pues en este caso, de un fondo a una pared. Imagínate eso, pues eso, ver, por ejemplo, en una casa, una figura que va de la izquierda a derecha o viceversa, y que siempre hace lo mismo y lo repite, y no interactúa y no hace nada, eso es una impregnación, es como ver un bucle, es como ver un fotograma en movimiento. Eso es energía, parece ser que es una energía remanente que con el paso del tiempo se va, se va difuminando, del mismo modo que cuando tú enciendes un incienso, llega un momento en el cual el aroma está fuerte, aunque ya no está el incienso. El incienso era la materia prima, ya no está, pero queda el olor, hasta que llega un momento en que va desapareciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. La impregnación es igual. Ah, ok. Sería entonces algo muy, muy parecido, pero conforme va avanzando los años o los siglos, esa energía o eso va disminuyendo su intensidad. Ujú, sí, sí, llega un momento en el que Ah, ok. desaparece. Ahora Híjole, bien, sí. nuestro espacio-tiempo, para nosotros 20 años es mucho tiempo, pero para ese otro lado parece ser que el tiempo es distinto y quizás haya muchas leyes físicas que en este momento se nos escapen y que también condicionen estas impregnaciones, porque en realidad no sabemos por qué duran lo que duran. Lo que sí sabemos es que ni siquiera sabemos por qué se mantienen y por qué se manifiestan así, pero algún tipo de explicación física tendrán, puesto que están dentro de un soporte en el cual nuestros sentidos físicos los ven. Entonces, tiene que haber algún tipo de explicación. De explicación tiene que haberlo, tiene que haberlo.
Claro. Pero igual, eso solamente lo sabremos cuando estemos de aquel sitio, ¿no? Es posible y también es posible que muchas veces no lo sepamos, porque es como cuando estamos aquí. Muchas veces tenemos la verdad frente a nuestra nariz y no la vemos. Claro. Eso depende mucho de nosotros. Claro. Siempre, acá al menos en América se dice que cuando quieres esconder algo lo debes de poner a la vista de todos y nadie lo tomará en cuenta, ¿no? A lo mejor y esto también sucede así, Aldo. Claro, claro, fíjate, o sea, por ejemplo, es así. ¿A cuánta gente no le ha ocurrido preguntarse dónde tengo las gafas y las tiene en la cabeza y no se dan cuenta que las tiene? O, pero ¿dónde he puesto esto? Hasta que te dicen, pero si está ahí encima, ¿no lo ves? Por eso la magia y el ilusionismo que nos gusta a todos está basada en cosas que de repente las tenemos enfrente y no las vemos. ¿Por qué? Porque nos puede más lo que hay alrededor. Pues con esto es algo parecido, ¿sabes? Yo creo que eh, a veces cuando nos enfrentamos a lo misterioso, pedimos señales de lo más deslumbrantes y no nos damos cuenta que las tenemos aquí. Claro, Aquí. así es. ¿Hay entidades buenas? ¿Hay entidades malas? Mira, yo creo que la bondad existe y la maldad existen. Creo que sí. Pero creo que hay entidades buenas, por supuesto. Entidades malas, creo que hay entidades negativas por torpeza. Pero aunque yo no me he topado con entidades malas, malas de verdad, supongo que debe haberlas. Supongo que debe haberlas, porque ya te digo, hace unos cuantos años yo pensaba que no existía gente mala a conciencia y creo que la hay. Creo que sí la hay. Ok. Creo que sí la hay. Y no sé si es una cuestión de un balance entre un lado y el otro, pero creo que sí muchas veces es una capacidad de elección que se toma con absoluta fuerza. Ya. ¿O será que se necesita un equilibrio en todos los ámbitos? Puede que sí, puede que sí, puede que sí, puede que sí. Lo que pasa es que en ese libre albedrío que tenemos, en esa capacidad de elegir, creo que muchas veces no sabemos con lo que estamos jugando. Muchas veces no lo sabemos, porque además, tanto en la bondad como en la maldad, el precio somos nosotros. Lo que pasa es que a veces somos tan torpes que no nos damos cuenta de cuánto valemos y a veces apostamos mal. Claro. Vemos que a través de las películas de fenómenos paranormales que constantemente se están dando a conocer en el cine, vemos una serie de sucesos paranormales de verdad impactantes y traumáticos. ¿Esto en la Ujú. vida real sucede? Mira, el otro día hablábamos con EPTA, con el grupo, Sí. hablándoles a otros grupos de investigación más nuevos, digamos, porque con EPTA llevamos 30 años ya, aunque yo no llevo los 30 años, pero sí 30 años, y les explicábamos que muchas veces la investigación parapsicológica, imagínate, por tres situaciones interesantes pasas 97 que no ocurre nada, aunque son situaciones que tienen una explicación completamente natural. Ahora bien, hay experiencias que sí pueden ser muy chocantes y que pueden dar miedo, por supuesto, porque como decíamos al principio, lo que desconocemos nos asusta. Pero imagínate más si de repente escuchas una voz que te llama, pero que no eres solamente tú quien escucha, o que en tu casa revientan todos los cristales, o que de repente ves al abuelo en el fondo del pasillo. Eso, claro, asusta, asusta. Pero también muchas veces las películas han exagerado mucho estas cosas porque es lo que vende. Y además porque hay que alimentar una especie de cultura del misterio que asuste para que determinadas ramas del misterio sigan viviendo de eso. Pero también te puedo decir que el misterio no solamente tiene ese tipo de imágenes, proporciona imágenes a veces muy bonitas y a veces imágenes que son tan preciosas que cambian por completo a la gente. Es cierto que muchas veces las experiencias negativas asustan y cambian a la gente no para bien, pero hay otras experiencias en las cuales puedes ver a una persona, te dicen algo o le sientes o de repente te ocurre algo que es imposible que ocurriese de otra manera, que te cambia la vida para bien. O sea, el misterio te da sorpresas para bien también, por supuesto. Claro. Ahora entremos un poquito a la tesitura de los mensajes. ¿Qué tipo de mensajes mandan desde ese más allá? Pues mira, te diría que de todo, de todo. Lo que sí es cierto que
Ya no entrando en la transcomunicación instrumental, porque en la transcomunicación muchas veces te puedes encontrar, por ejemplo, psicofonías que te dicen cosas que aparentemente no tienen sentido y que parecen impregnaciones también, porque de repente nombran una calle y es algo que queda como de manera volátil. Pero sí hay otro tipo de comunicaciones en las cuales ellos las hacen porque necesitan dar una información. Por ejemplo, indicar algo que saben que le está preocupando a alguien, a un ser querido, por ejemplo. Dar un ánimo o decir algo que no pudieron decir porque les tocó partir. O reclamar una situación que ellos consideran que no está bien. También hay otro tipo de mensajes en los cuales ellos, como siguen viviendo su realidad muchas veces y no se dan cuenta que han tenido que partir, pues reclaman cosas que ya no les corresponde y las reclaman como suyas. Por ejemplo, ¿por qué vas a vender esa casa si es mi casa? O ¿por qué te casas si yo soy tu esposo? O mm, ¿por qué no me planchan el traje si tengo que salir? Cosas así. Pero también hay otros, como te digo, en los cuales te dicen, oye hija, no te sientas mal, no te desesperes, yo estoy bien, sigue adelante. Que es una manera, y además eso suele ocurrir mucho, su manera de decirte, no te preocupes tanto por mí, preocúpate por ti que yo estoy bien. O de decirte, eh, cambia la casa, cámbiala porque te va a venir bien a ti, porque no me recuerdes tanto llorándome, sino recuérdame con alegría, pinta la casa, haz la tuya. O sea, a veces son mensajes muy variados y son tremendamente humanos, tremendamente humanos. Claro. Muy bien, pues muy interesante todo esto y nos damos cuenta que desde ese más allá pareciera que están muy al pendiente de lo que sucede en nuestra realidad, en este acá, ¿no? Sí, sobre todo sabes mucho cuando pasa eso. Ya en el terreno práctico, cuando alguien se nos muere y nosotros, que vivir el luto es importante y necesario, porque es la mejor manera que tenemos de digerir nuestra circunstancia y de dar el paso, pero hay muchas veces que nos enquistamos en ello. Entonces les decimos, pero mamá, ¿por qué te fuiste? Mamá, ¿por qué me dejaste? Mamá, ¿por qué te has ido? Si te fijas, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te has ido? Es ¿por qué tú? ¿Por qué me has hecho esto? Entonces, ellos están yendo, pero miran atrás y nos ven que estamos así diciéndoles eso y no, ni se van ni se pueden quedar y están en una circunstancia que se sienten muy mal y no les permitimos seguir adelante. Entonces, eso es un problema. Eso es un problema porque no les permitimos tener la evolución que nosotros tenemos que permitirnos a nosotros también. Entonces, eso es complicado. También hay otras veces en las cuales ellos, si te dicen, pero ¿por qué has vendido la casa si es mi casa? Y le dices, no, tú tienes que seguir porque no es tu casa, ya no es tu realidad, sigue adelante. No es mi casa, no, sigue adelante. No, ¿qué es mi casa? Entonces se empecinan. Muchas veces, te diría que casi siempre, siempre, la decisión es suya también. Ahora bien, todos podemos intentar echarles una mano y ayudarles para que sigan adelante. Y no hace falta ser una persona como yo, ¿no? Porque simplemente como lo que más notan es el sentimiento y el pensamiento, pues es eso. En lugar de decirle por qué te has ido, por qué me has dejado, decirle te quiero mucho, o sea, me duele que te hayas ido, sí, pero quiero que sigas adelante y yo voy a seguir adelante también. Los dos nos vamos a reponer y decirle te quiero con toda mi alma y sigue adelante. El decirles eso les da fuerza. Evidentemente ellos van a sentir también un poco la pena de haber partido, pero si nos ven bien, ellos van a coger más valor y se van. Ah, mira qué Ahora interesante. también, si por ejemplo te dicen, no, es que es mi casa, es mi casa, es mi casa, normalmente lo que hacemos es intentar hacerle ver que no es su realidad, intentar hacerle ver cosas tipo, pero si es tu casa, ¿no te das cuenta que tú ya no comes? ¿No te das cuenta que siempre llevas el mismo traje? ¿No te das cuenta que les hablas y no te escuchan? ¿Por qué crees que no te escuchan? Entonces es hacerles entrar en razón, que a veces es complicado, pero hacerles entrar en razón para que se den cuenta que efectivamente ya no es su realidad, ya no es su plano. Cuando se consigue, bienvenido sea porque se abren a esa nueva realidad y se abren a su propia evolución y entonces todo se tranquiliza de una manera más bonita, ¿no? Claro. Me llama la atención que siempre, o en la mayoría de ocasiones, Aldo, y que me gustaría que nos ayudaras a entender esa parte, son mensajes
de bienestar y de que ellos se encuentran muy bien en ese más allá y que ya no los lloren en muchas de las ocasiones. Pero Claro. también pareciera que esas personas del más allá o estas entidades o estas energías o estos espíritus, no sé cómo llamarles, que se encuentran en el más allá, saben perfectamente lo que va a ocurrir hacia el futuro. Ya, es que mira, eso a mí lo del futuro me llama mucho la atención Sí, porque, claro, también es una teoría, ¿no? Si nuestros parámetros espaciotemporales, los nuestros, están sujetos a los 60 minutos, a la hora, a las 24 horas del día, porque también nuestro cuerpo, digamos, está sujeto a funciones físicas marcadas por eso, o sea, a partir de esta hora ya podemos dormir, a partir de esta hora podemos comer, cenar, pues quizás sin la carga física de este cuerpo del organismo, también las leyes físicas que rigen esa conciencia, ese espíritu, esa alma, sean otras en las cuales el acceso a distintos paquetes de información sea otro. Del mismo modo que cuando una persona, te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando sí, hemos dormido bien y nos despertamos al día siguiente porque queremos estudiar o porque queremos hacer algo, estamos atentos, estamos más vitales, captamos mejor, entendemos mejor, escuchamos mejor, estamos de mejor ánimo. Fíjate toda la cantidad de mejoras que hay con esto, pues quizás en ese otro lado, sin esa carga física del cuerpo, sin la pesadez de las funciones gástricas, de respiración, psicomotrices, quizás sin todo eso, la expansión de la conciencia se centre más en esa captación de esa otra gran realidad y podamos acceder a esa especie de tiempo que parece que, como nos dice la física un poco ahora, ¿no? Es una gran posibilidad de realidades en las cuales hay muchísimas probabilidades de que una misma realidad tenga otras realidades que la contienen. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? claro. Híjoles. Son tantas cosas que suceden y que nos llegan de información de diversas personas que nos lleva a la conclusión, Aldo, de que en realidad ese más allá existe, que está ahí y que está muy presente en la vida de cada uno de nosotros. Desde luego, sí. Siempre digo, yo no creo que exista la vida después de la vida. Sé que existe, pero no puedo convencer a nadie. Pero sí sé que, y te lo dije la otra vez Sí, también, el más allá existe en cuanto, por ejemplo, tú y yo estamos hablando en este momento, pero imagínate, en la casa de lado donde estás tú, hay alguien hablando, yo no sé quién es, y tú no sabes de lo que estará hablando. Y del mismo modo, yo estoy aquí y tú no sabes que estarán hablando los vecinos. Entonces, hay un más allá, o sea, si en nuestra realidad física se nos escapa lo que tenemos a metros, imagina, y es vida, imagínate lo que esté en otras realidades. Existe un más allá, por supuesto, porque creo que si somos recipientes de conciencia, si somos recipientes de sentimientos, somos absolutamente motores hiperpotentes de algo más que se nos escapa. Evidentemente, siempre se busca decir que somos materia finita. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nuestra explicación a lo desconocido es finita. Entonces, muchas veces es más sencillo decir esto es así porque esto es así, aunque dentro de 20 años cambia y resulta que van cambiando las cosas. Pero afortunadamente creo que ya cada vez más la ciencia, por ejemplo, se está uniendo un poco a ese estudio de estas nuevas realidades y estos nuevos estados, porque es que en realidad ya hay muchas cosas que se nos quedan cortas. Y una de esas cosas que se nos queda cortas es pensar que esto es lo único. No, hay más, seguro que hay exacto. más. En algún momento quizá las religiones han tenido esa preocupación de ocultarnos todo lo que hay más allá. Por supuesto, por conveniencia, sobre todo por conveniencia. La religión que viene de religar, que sería religarte, muchas veces está más preocupada de mantener su Sí, aparataje empresarial y ojo, ¿eso qué implica? Pues piensa menos y acepta más. ¿Por qué? Porque si tú eres un libre pensador te vas a preguntar algunas cosas y hay algunas cosas que a la religión no le conviene. Sobre todo porque en los tejemanejes que hizo el hombre en nombre de la religión, había intereses que no tenían nada que ver con la verdadera religión, que es otra cosa.
que es otra Así es, cosa. claro. Para La ir verdadera cerrando, religión está sí. aquí con lo que para ti es sagrado. Exactamente. Es como que, como tú dices, es un negocio, realmente. Entonces, vamos a poner un paraíso y un infierno, y si te portas bien o te portas mal, pues te irás a cada uno de sus respectivos lugares, ¿no? Pero también hay que recordar que hubo una parte de la Iglesia Católica donde, bueno, tú dejabas tus bienes a la iglesia y te ibas inmediato hacia el paraíso. Claro, claro, es que eso es muy gracioso y además estas son, como te digo, parte de las tácticas de determinados mercaderes de la religión que les servía muy bien porque, claro, dejabas tus bienes para que, para que ellos viviesen mejor, para que ellos tuviesen sus grandes anillos de oro, y eso es gran parte del gran cuento que en realidad las religiones esconden. Ahora bien, yo creo que en esencia, la mayor parte de las religiones, las esencias son interesantes. Yo te soy sincero en algo, o Sí. sea, yo creo que si Cristo estuviese en este momento, lo estaría pasando muy mal con la propia religión. Muy mal, muy mal, muy mal lo estaría pasando. Entonces, ¿pero por qué? Porque mm, algo tan sutil como la fe, algo tan sutil como los sentimientos, hacen, y quizás muchos de los que están en este tipo de organizaciones mandando no se dan cuenta, hace que destaque mucho justamente lo que no es esencial y especial, hace que destaque justamente todo lo contrario. Entonces, no hay peor cosa para la fe que tener el enemigo en casa, y no hay peor cosa para la fe no dejar que uno realmente sienta, piense, viva y que realmente sienta su fe como algo activo. Ahora bien, también hay que decir que en las religiones hay gente muy válida, o sea, en la religión católica hay gente que es muy válida y que está haciendo cosas muy interesantes, pero te aseguro que no son los que aparecen con esos zapatos de 4.000 euros y esos anillos de 8.000 Claro. y que luego van diciendo que hay que dar de comer a los pobres. No, no son esos. No son Exactamente. esos. Para ir cerrando ya esta conversación, Aldo, y de verdad que te agradezco que estés nuevamente aquí con todos nosotros para que nos vayas, bueno, pues aclarando muchas de estas dudas que ha tenido la gente después de la anterior entrevista. ¿Qué hacer en caso de que algunas de las personas que nos miran en estos momentos, Aldo, tengan algún tipo de problema con entidades a lo mejor malas que les estén haciendo travesuras en sus casas o en sus pisos? Mira, lo primero es no recurrir a charlatanes, a sinvergüenzas, que le saquen dinero y que les digan que por X euros, dólares, marcos, lo que sea, les van a quitar todo lo que hay en casa. No, es lo primero. No, no, no. Lo segundo, en el caso que ya hayan recurrido a esa gente, si les dicen que tienen que poner 40 vasos con sal, 500 crucifijos, 400 versiones de la Virgen vestida de ropa de discoteca de Beyoncé o lo que sea, o de la Virgen de, no sé, de Guanajuato, lo que sea, no, no, no. Segundo, intentar, si es una familia, estar unida, estar unida. Y si es una persona sola, intentar contarlo a una persona que sea de su confianza y que sobre todo esté bien de aquí. Tercero, ser muy críticos con su situación, o sea, preguntarse qué es lo que está pasando, analizarlo bien, escribirlo. Cuarto, que es importantísimo, estoy diciendo números, pero importantísimo y necesario, y esto es una cosa que va a servir para todo en todo esto. Ser conscientes de que cada uno de nosotros somos un templo, que cada uno de nosotros tenemos nuestro verdadero poder que es ser nosotros. Y si nosotros tenemos ese templo, ese poder de ser nosotros, nada puede con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros somos dueños de nosotros mismos, nada puede, nada. Luego, intentar que esa situación que nos asusta, nos da miedo o que le atribuimos a algo negativo, porque mira, muchas veces en una casa se caen los cuadros, se mueven las copas y en realidad no es que sea algo negativo, es quizás alguien que en el otro lado te está diciendo, escúchame, escúchame. Como no me haces caso y te estoy hablando, pues voy a mover el cuadro. Mi foto se va a caer para que veas que soy yo. Voy a mover las copas. En la noche vas a sentir que me siento en la cama. Vas a sentir mi perfume. Entonces, ¿por qué? Porque no saben cómo manifestarse. Pues a veces es cómo puedes intentar ayudar o resolver esto. Pues con una cosa necesaria y básica que es primero la oración, pero la oración que te sale del corazón, ¿vale?
No, un Padre Nuestro no te va a servir de nada si esa persona no ha sido creyente ni nada. No te sirve de nada, de nada. Porque te va a decir, es como en una casa llenarla de crucifijos. Imagínate, yo soy completamente ateo, me muero y estoy en tu casa haciéndote la vida imposible. Si me pones 500 crucifijos, me voy a reír, porque no significan nada para mí. Te voy a decir, ¿qué teatro es este? Y es más, si quiero tomarte el pelo, te voy a hacer más todavía de la vida imposible. Vas a llamar a un cura, va a venir el cura a echar el agua bendita. Peor todavía, porque os voy a hacer asustar a los dos, porque para mí el agua bendita y las cruces no significan nada. Pero lo que sí significa y lo que sí llega a todo el mundo es los sentimientos y el pensamiento. Eso sí. Y eso es lo que hay que enfocar. Cuando alguien se siente en esta circunstancia, esa oración que te sale del corazón diciéndole, oye, no sé quién serás, pero te pido por favor que en mi casa respetes lo que hay, como yo te respeto a ti, que me respetes porque yo vivo en esta casa, porque es una casa que yo estoy construyendo, es una casa en la que yo estoy haciendo mi vida. Tú eres bienvenido, pero háblame de la manera correcta, háblame como si yo fuese a tu casa. A tu casa no te gustaría que yo fuese gritando ni tirando las cosas. Pues en mi casa es igual. Vamos a hablar con respeto. Y si quieres algo, yo te voy a poder ayudar. No te puedo hacer las cosas que tú quieres, pero te doy mi confianza, te doy mi fe, te doy esta oración que lanzo para ti para que te sientas bien. Te doy mi dignidad, te respeto, quiero que sigas adelante. Esas cosas les llegan, las notan. Y sobre todo se dan cuenta que el aspaviento no sirve porque tú les estás hablando con autoridad, pero también con humildad, pero también les estás hablando con contenido. Cuando hacemos eso, ellos lo notan. Y si las cosas persisten, pues se puede recurrir a algún grupo de investigación, pero serio, serio. Y un grupo de investigación serio no es alguien que va a grabar psicofonías a tu casa, no. Es alguien que va a analizar desde maneras multidisciplinares lo que ocurre, de manera psicológica, que se explore primero toda la vertiente física de lo que puede estar ocurriendo. Yo escucho pasos en mi casa, vale, vamos a ver por qué ocurren esos pasos, porque muchas veces si pones la oreja sobre la almohada, tú escuchas pasos, pero es que lo que estás sintiendo son tus latidos del corazón. Que muchas veces siento como golpes en las paredes, claro, porque muchas veces las tuberías por la noche golpean, sobre todo si son de calefacción. Que yo escucho de repente algunos golpes secos, vale, habría que ver qué ocurre, porque muchas veces la materia pues se contrae. Es eso, o sea, recurrir a un grupo serio. Pero bajo ningún motivo nos dejemos sugestionar. Y aunque sé que he hablado muchísimo, pues repito eso. Y sobre todo con lo que te sale de aquí y de aquí. La oración más potente que te sale, en la que tú creas, hazla con convicción y con respeto, con cercanía, con dignidad, que esa persona sienta que tú le estás oyendo. Si es una energía negativa, tú con esa autoridad, negativa entre comillas, tú con esa autoridad y esa sensación es lo que vas a conseguir es muchas veces es que tu propia vibración haga así. ¿Por qué? Porque son hilos conductores. El miedo llama al miedo, la inseguridad llama a la inseguridad, pero el respeto, la autoridad y sobre todo un buen sentimiento llama a eso. Claro, perfecto. ¿En cuánto tiempo quizá pudiéramos ver los resultados? Eso depende también del otro lado, pero eso también depende de Sí, cómo tú te vayas trabajando a ti mismo. En la medida en que, por ejemplo, si en tu casa sientes eso, pues haz de tu casa un sitio bonito, haz de tu casa un sitio en el cual tú recuperas esa casa para ti. Si en tu casa de repente sientes que hay como una presencia negativa, pues pon unas flores, haz que tu casa sea bonita, qué sé yo, abre la ventana, pon música, siéntete bien, reúne amigos. Porque no hace falta ningún tipo de talismán ni nada, sino tú eres el propio talismán. Los sentimientos de lo que reúnes, lo que tú pones, la ilusión que pones, todo eso carga los sitios, carga los sitios. Por eso nunca os ha pasado que llegáis a un lugar donde todo es bonito y os sentís bien, y sin embargo llegáis a un lugar donde ha habido gente discutiendo y notáis que hay algo raro en el ambiente. Es porque nosotros lo cargamos. El tiempo depende de un poco cómo el otro lado, por ejemplo, sepa digerir lo que nosotros hacemos. Pero la inversión de tiempo que nosotros hacemos dándonos esa autoridad, considerando y teniendo en cuenta que somos un templo, puesto que toda nuestra vida sirve para construir lo que somos, eso es un tiempo que es tan valioso que te aseguro, puede con lo demás. Puede, siempre, siempre. perfecto. Pues ahí está. Pues muy bien, pues Aldo, la gente que te mira en estos momentos y está muy al pendiente de lo que nos estás comentando, ¿a dónde quizá pueden entrar en comunicación contigo? ¿A través de tus redes sociales? Sí, mira, pueden a través de grupoepta.com, grupo EPTA con Hepta, grupoepta.com, y ahí nosotros, pues que es un grupo multidisciplinar, psicólogos, físicos, gente especializada en imagen, y Paloma y yo, que somos un poco antenitas, pues podemos echar una mano.
Y también por mis redes, pues por Instagram y por el Facebook, que es Aldo Linares D. Punto, y en Instagram creo que es Aldo Linares D. Punto también, si no me equivoco, y por Twitter también, que es Aldo Linares. Y en la medida que se pueda, pues si puedo echar una mano, bienvenido sea. Y por favor, por último, Sí, no hay que recurrir a charlatanes ni sinvergüenzas. O sea, si tú quieres mandarle un mensaje a tu padre que ya no está, que te salga del corazón y lo va a oír él, lo va a sentir él, te lo aseguro. No hace falta. Ellos no necesitan payasos para ver una bonita función. Pero sin embargo, sí necesitan sentir que de tu corazón sale algo y de tu mente sale algo hacia ellos. Porque eso es lo que más les interesa, es lo que más captan. Eso es lo más potente que les llega. No hace falta circos, no hace falta. Y menos perfecto. que te engañen. Así es. Pues ahí está la recomendación de Aldo Linares, quien lo tuvimos en esta ocasión. Aldo, pues de verdad muchas gracias por haber estado acá nuevamente con todos nosotros. Te lo agradezco enormemente y bueno, pues ahí nos mantenemos en comunicación. Muchas gracias, Johanan, y gracias por contar conmigo y un abrazo grande para todos y espero que esta noche a las 22:22 de Madrid os sea propicia para todos. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos hasta la Gracias. próxima. Hasta Gracias. luego. Hemos escuchado a Aldo Linares. Sígalo usted a través de sus redes sociales para que, bueno, pues vaya conociendo todo el trabajo que viene desempeñando allá en España, que de verdad es bien interesante todo lo que constantemente está compartiendo, a los lugares a donde asiste, cómo va asesorando a diversos programas de radio y televisión sobre estas temáticas y que hoy lo tuvimos aquí precisamente en la insólita experiencia para que nos aclarara muchos puntos. Se dio cuenta, era así que, vámonos tendidos con las preguntas y con todo lo que nos dijo. Yo espero que le haya gustado, espero que le haya motivado, bueno, pues, o le haya servido, mejor dicho, para cualquier circunstancia que usted posiblemente esté viviendo y que no tenga la manera de cómo solucionar esas problemáticas, sobre todo con la presencia de entidades que en muchas de las ocasiones no les podemos dar una explicación y que no sabemos qué hacer cuando ya se presentan en nuestra vida diaria, ya sea en nuestro departamento, en nuestra casa, en la oficina o en nuestra vida diaria, que he recibido mensajes de muchos de ustedes que dicen, Johanan, ¿y qué hago? Pues yo nada más hablo de marcianos, pues ahí, ¿cómo le hacemos? Pero vamos a hablar con los especialistas, que también es otra experiencia de contacto, aunque no son intraterrestres, extraterrestres, ultra, nada de eso, pero sí son de una naturaleza que vendrían o vienen de ese más allá, entendiendo más allá como estas entidades que se encontrarían, bueno, en lo que nosotros le podríamos llamar la muerte. Yo no sé si realmente tengamos que decirle o tener que nombrar así, pero pareciera que el más allá está más vivo y es muy parecido a lo que ocurre en nuestro mundo y en esta dimensión. Pero estoy seguro, eso sí, estoy seguro que un día voy a tener todas las respuestas, al igual que todos ustedes. Y ese día será cuando ya no estemos aquí. Así que bueno, pues ahí está la información y vámonos con lo que sigue. Johanan Díaz Oficial es en Facebook, así es como usted me puede encontrar, así que la invitación para que estemos muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas y en conjunto vayamos conociendo pues estas temáticas tan interesantes que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Así que bueno, pues ahí lo tiene. En Twitter usted me encuentra como @JohananDíaz, ahí lo está mirando usted. El correo electrónico que veo que también mucho desean integrarse es johanandiaz@gmail.com. El Instagram es johanandíaz. En el Facebook usted me encuentra como Johanan Díaz Oficial, que quiero agradecerle a todos los Johaneros Go que poco a poco se van integrando. De verdad que muchas gracias, les agradezco mucho que estén muy al pendiente de todo lo que publico ahí. Tenemos también que la www.insolitaexperiencia.com es la página donde estoy dándoles a conocer también todo lo que impliquen estos grandes temas. Y la invitación para que se suscriba, la invitación para que forme parte de este gran esfuerzo
informativo, por llevarles a ustedes todo lo que implican pues estos grandes, grandes temas. Ok, bueno, pues ahí lo tiene usted que me mira, usted que está muy al pendiente de todos estos grandes temas. Mire usted que le voy a presentar este libro, El misterio de los Andes. Ahí lo está mirando, del hermano Philip, El misterio de los Andes. Ahí lo tiene usted. He empezado a leerlo y de verdad que es fascinante, ¿eh? Fascinante. ¿En cuántas ocasiones no hemos escuchado hablar de la Bahía de los Siete Rayos, de la Hermandad Blanca? Bueno, pues aquí lo explica, pero de una manera fantástica. Dice aquí, distribuido por el libro del maestro, Asociación Civil Pro Enseñanzas Parapsicológicas. Esto es de aquí de la República Mexicana, Pachuca 121-4, México 11, Distrito Federal, teléfono, bueno, Distrito Federal, porque recuerde usted que antes así se llamaba la ciudad, lo que ahora es la Ciudad de México. Y bueno, pues mire usted que el misterio de los Andes, le voy a leer una parte que a mí me llama mucho, me gustó mucho, que es la primera, la parte 1, el origen de la Hermandad de los Siete Rayos. Mire usted, Lemuria es el nombre de la última parte del gran continente de Mu que existía en el Pacífico. La verdadera destrucción de Mu y su subsiguiente hundimiento en el mar empezaron 30.000 años antes de Cristo. Esta acción prosiguió durante muchos miles de años hasta que la última parte del antiguo Mu, a la que se conoce con el nombre de Lemuria, también quedó sumergida en una serie de nuevos desastres que tuvieron fin entre 10.000 y 12.000 años antes de Cristo. Esto sucedió justo antes de la destrucción de Poseidonis, el último resto del continente atlántico, Atlantis. El señor Aramu Muru, el dios Mer, fue uno de los grandes sabios lemurianos y el guardián de los rollos durante los últimos días de la condenada Mu. Los maestros de Lemuria sabían muy bien que la catástrofe final provocaría gigantescas mareas y enormes olas que sumergirían la última parte de su tierra en las furiosas aguas y en el olvido. Aquellos que trabajaban en la senda de la mano siniestra proseguían sus diabólicos experimentos y no prestaban atención a lo que estaba escrito en la pared. Así como hoy, en la Tierra, millones de habitantes siguen comiendo, bebiendo y divirtiéndose, aun cuando los fieles del Padre Infinito disciernen claramente los signos de los tiempos. Los maestros y los santos que trabajan en la senda de la mano diestra empezaron a archivar las preciosas crónicas y documentos de las bibliotecas de Lemuria. Cada maestro fue elegido por el concilio de la gran jerarquía blanca para que fuera a diferentes secciones del mundo, donde, en seguridad, pudiera establecer una escuela de la antigua y arcana sabiduría. Se hizo esto para conservar el conocimiento científico y espiritual del pasado. Al principio, durante muchos miles de años, esas escuelas seguían siendo un misterio para los habitantes del mundo. Sus enseñanzas y las reuniones debían ser secretas, de ahí que aún hoy en día son llamadas escuelas de misterio o Shangri-Las de la Tierra. Pues ahí tienes una parte de este libro, El misterio de los Andes, del hermano Philip, pero le digo a usted que es tremendo, porque aquí viene explicado y el origen, nos da a conocer el origen de esto de la Abadía de los Siete Rayos, la Hermandad Blanca, y todo lo que nos hablan de los Andes, de los mundos intraterrenos y esas energías sutiles, espirituales, vibracionales, que estarían muy al pendiente del ser humano para que vayamos elevando nuestra, todo nuestro ser hacia otros niveles vibratorios y espirituales. Así que bueno, pues ahí se lo comparto. Si usted tiene oportunidad de adquirirlo, El misterio de los Andes, del hermano Philip. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Jóvenes ilustres de la insólita experiencia, pues vámonos ya. Y de verdad que muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia de la insólita experiencia y ser parte de la banda de los Johanneros Go. De verdad, muchas gracias. Recuerden que a mí me nombran porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas, y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente,
yo vivo una insólita experiencia. Pues muy bien, pues muchas gracias por haber estado acá y los espero más tarde. No se me vayan a dormir, no se me vayan. Aquí los veo más tardecito en la insólita experiencia. Muchas gracias, jóvenes ilustres. Más tarde nos vemos entonces. Gracias. Hasta entonces. Bye bye.